A ti, mi Dios, sea alabanza y gloria de tu iglesia, de tu amada iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Muy buenos días. Qué bueno encontrarnos en esta mañana. Yo le doy un consejo. Ojalá que haya traído en que anotar todos estos días. Traiga algo donde anote, porque le va a ayudar a la hora de aprender, de retener. Y son temas que quizás ya usted en algún momento ha escuchado, usted ha leído en su Biblia, pero la clave está en repetir, porque somos oidores olvidadizos. Y la idea es poder ser impregnados de la palabra de Dios. Amén. Para poder nosotros entonces, como aprendíamos anoche, para nosotros ya ser un sermón, la palabra viva. Así como Jesús fue la palabra mientras estuvo aquí, Él fue el Logos, la palabra de Dios. Como dijo un teólogo, la Tabar Jehová, la palabra de Jehová. Así nosotros podamos también ser el evangelio vivo cuando estemos en el mundo, allá cuando vayamos a nuestros quehaceres. Entonces, qué bueno poder tener notas, poder disponerse. Lo invito a que vaya a Mateo capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1. Ayer, para los que no estuvieron, comenzamos hablando acerca del carácter, de cómo se identifica un verdadero cristiano, cuáles son las marcas que puede tener o cómo comienza. Y el pastor habló acerca del nuevo nacimiento en Juan capítulo 3, de cómo es necesario palabras solemnes de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Y él dijo que es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no ve ni entra en el reino de los cielos. Y recuerde que el nuevo nacimiento, también Juan habló de que no se da por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Dios es el que engendra a sus hijos para que puedan ahora entrar y percibir el reino de los cielos. Si no, no puede haber una percepción más profunda, más plena del reino de los cielos. Entonces es allí cuando él pasó a Mateo capítulo 13 y habló acerca de la parábola del trigo y la cizaña, de cómo dentro de quizás la iglesia van a haber dos clases de semillas, una sembrada por el buen sembrador, que es el Señor Jesucristo, pero otra semilla también, mala semilla, sembrada por el malo, que es el adversario. Y sacamos unas conclusiones, o el pastor sacó unas conclusiones de la necesidad de poder saber, identificarnos si somos trigo o cizaña, y de saber que el trigo tiene su recompensa y también así la cizaña tiene su recompensa, pero al final, mientras tanto, todos van a estar como parecidos, van a estar dentro, pero al final se va a ver el fruto, se va a ver la diferencia. Y el final del trigo es que va a ser recogido y echado en el granero del Señor, y la cizaña va a ser cortada y va a ser echada en el fuego. El final es diferente. Y bueno, qué bueno que podamos meditar en eso. Pero vamos a pasar entonces ahora, ya si hablamos de quiénes son los hijos del reino y el carácter que pueden marcar al trigo, a los hijos de Dios, vamos a hablar entonces de ese carácter, de cómo se identifica, de cómo un hijo del reino tiene que vivir, de cómo tiene que ser su vida cotidiana, diaria, espiritual, que tiene que afectar en todas las áreas, porque nosotros no podemos solamente tomar el área espiritual y llevarlo a ciertos lugares o someterlo a ciertas situaciones. No, el cristiano verdadero aplica su vida cristiana
a todas las áreas de su vida, en todo lugar. Yo no soy cristiano solamente en la iglesia, yo soy cristiano ¿en dónde? En todo lugar, ¿verdad? Donde Dios me lleve, mi vida, mi carácter tiene que ser reflejado en todo lugar, donde quiera que yo esté, no solamente en la iglesia, no solamente en el grupo de hermanos, sino incluso debe ser más visible, más notable donde no hay cristianos, ¿verdad? ¿Sí o no? Nuestro carácter de cristianos debe ser más visible, resaltar, así como la luz obviamente opaca las tinieblas. El carácter del cristiano, al ser luz, tiene que ser diferente, tiene que notarse, tiene que ser evidente en medio de las tinieblas. Así que nuestro reflejo de cristianos tiene que estar en todo lugar. Entonces, hoy vamos a comenzar con Mateo capítulo 5 y vamos a solamente a quedarnos en la bienaventuranza de los pobres en espíritu. Por eso el título es Bienaventurados los pobres en espíritu, o bienaventurados, o más bien la bendición de los indigentes, dijo un teólogo que estuve mirando, dice que esta es la bendición de los indigentes. Muy bien, vamos a leer, dice Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay una introducción por el evangelista Mateo, también apóstol, y él hace una introducción muy significativa, porque ya ahora el Señor iba a dar una enseñanza que por el contexto, quizás para nosotros al leer ciertas cosas no son tan fáciles o sea, las pasamos como por alto, pero hay algunas cositas que quiero resaltar, y es la manera como Mateo quiso darle importancia a la enseñanza que el Señor dio. Y cuando él escribió, él quiso darle importancia. Para nosotros hoy quizás la vamos a entender un poco más, ya porque tenemos todo el contexto quizás, pero a los lectores o aquellos que iban a llegar por primera vez o que iban a leer el libro o el evangelio, ellos, si eran judíos, si eran conocidos de la cultura, iban a saber que la enseñanza que venía a continuación era muy importante, incluso de las enseñanzas más importantes del Señor Jesucristo. Y fue la manera como también fue entregada y a quienes fue entregada. Dice que viendo la multitud, versículo 1, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. El Señor, recuerde que siempre ha tenido un llamado especial, no por las multitudes, sino por un remanente, incluso por individuos. Siempre el Señor, incluso si usted estudia un poco los evangelios, y el de Marcos habla mucho de eso, de cómo las multitudes generalmente eran una oposición para los que en realidad querían conocer al Señor. Vemos el caso de el pequeño Zaqueo, vemos el caso del ciego Bartimeo, y también la mujer de flujo de sangre, que la multitud era tanta que no podían acercarse a él. Entonces, esta enseñanza era por un grupo especial, no era para los 12 solamente, porque ya no solamente eran los 12 que seguían a Cristo, sino había un grupo más grande que le estaban siguiendo, y esos que le seguían y que estaban con él en digamos, los lugares donde iba, eran los llamados discípulos. Él dice que él subió al monte, quizás allá no iban a subir todos, pero subió al monte y estuvieron sus discípulos. Ahora, aquí hay algo especial y dice que sentándose. Según la historia, cuando un rabino se enseñaba, generalmente, bueno, ellos usaban todo el tiempo para enseñar. Cuando estaban caminando, cuando veían algo que podían usar como una enseñanza, una parábola, ellos usaban ese contexto para enseñar y para dejar algo sembrado en el corazón de los seguidores. Pero cuando un rabino iba a enseñar su enseñanza más importante, generalmente ellos se sentaban. Incluso en las sinagogas judías no enseñan como nosotros enseñamos. Incluso allá el culto era diferente. Los
rabinos tenían una silla, un estrado especial, incluso, y los oyentes estaban de pie. Era diferente a hoy en día. Hoy yo estoy de pie y ustedes están muy cómodos sentados. Bueno, espero que estén cómodos. Allá no. Así que aquí habla de que él se sentó, y cuando se sentó da a entender que era una enseñanza especial. Era una enseñanza que era muy importante. Además de eso, también dice que abriendo su boca. Y uno dice, ay, pues lógico, ¿no? Si uno va a enseñar, si uno va a hablar, uno abre su boca. No, en ese contexto, cuando tomaban esa palabra de que abrió su boca y les enseñaba, era porque la enseñanza no solamente era una enseñanza sencilla, sino que iba a llenar, por ejemplo, como yo lo estoy haciendo. Una cosa es que yo me siente a dar una consejería, o quizás me siente a enseñarle algo a mi hija o con un compañero. No, él en ese momento, digamos, se llenó de fuerza y dio todo, y alzó su voz y le puso como que pasión. Mire, es impresionante cuando nosotros nos subimos acá, los que se han subido y que han predicado. No sé si usted me ha visto cómo uno se llena, se suda, ¿sí o no? Y hay veces que me van a saludar y me dice, pastor, está sudado, oiga. Y es porque acá, cuando nosotros estamos hablando, no solamente es la voz, es todo el cuerpo, son los ademanes, es el sentido, es el corazón, es la mente, la que se unen para dar una enseñanza. Igual Jesús, ese día él iba a poner todo su ser para dejar esa enseñanza, que no solamente era para ellos, sino que hoy nos estamos deleitando también en ella. Así que ese es el contexto a la continuación de las bienaventuranzas, que son las que vamos a tratar en estos tiempos de ayuno y de enseñanza en las noches. Pero vamos a seguir con todo el sermón del monte. Eso fue una sola prédica, la del Señor Jesucristo. Pero él quiso comenzar con una introducción, y la introducción siempre abre, o sea, pone el fundamento para la enseñanza. Generalmente, cuando uno va a enseñar, la idea es contextualizar para poder ponerle una base, para abrirle lo que uno quiere enseñar. Igual el Señor, él iba a tomar el fundamento para todas sus enseñanzas, y la iba a depositar sobre la primera bienaventuranza, que es la que tengo la responsabilidad, y ya la introducción ya se me fue. Y es: bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, ya hicimos un contexto. Ahora, ¿cuál era el propósito de las bienaventuranzas? ¿Cuál era el propósito? Y era establecer principios o fundamentos para la vida cristiana o para la vida del discípulo, que pudieran entender o diferenciar en lo que era del reino, o lo que es del reino, y lo que no es del reino. El contraste que podía haber entre las marcas de un verdadero discípulo, de un seguidor, y de lo que no eran, o de los que no eran un seguidor. Y a continuación iba a marcar esas bienaventuranzas, no solamente dando una marca o una característica, sino también dándole una promesa, por así decirlo, dándole un beneficio a esa bienaventuranza. Y en este caso dice que bienaventurados los pobres, porque ¿qué? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la bendición o el beneficio de los pobres en espíritu? A ver, ¿cuál es? Vamos, ¿cuál es? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces la idea era poder marcar un contraste entre lo que enseñaban los fariseos y las enseñanzas de Cristo, como estas, que iban a ser totalmente opuestas quizás a las enseñanzas y a la vida o a las marcas de un fariseo o de un religioso en ese tiempo. Entonces él quiso marcar ese contraste. ¿Y por qué usó la palabra bienaventurado? Porque hacía parte cuando había una expresión que quería marcar como importante. Por ejemplo, ¿cómo comienza el Salmo 1? ¿Cómo comienza el Salmo 1? Usted se lo debe saber. A ver, bienaventurado, o esta es la bienaventuranza
del hombre que no anduvo en consejo de malos. O qué afortunado es el hombre que no anda en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y usted puede encontrar en la Biblia muchas bienaventuranzas. Por eso el Señor quiso marcar, llamar la atención. ¿Cómo que bienaventurado? O sea, Él quiso captar la atención, que eso hace una introducción generalmente. Captar la atención, captar el oyente para que esté atento a lo que iba a venir, que iba a ser bastante contradictorio. Y sabe que era contradictorio porque parece que se contradijera, valga la redundancia. Bienaventurado un pobre. Eso es contradictorio hasta que se entiende completamente. Bienaventurado un pobre. No, bienaventurado, afortunado los ricos. ¿Sí o no? Podría decir uno. El que tiene, el que no le falta nada. Pero la idea, como ya le dije, era la introducción para captar la atención de sus discípulos y ponerlos a pensar. Y ponerlos como que a cacumen. La idea de Jesús siempre fue esa. Y hoy creo que va a sudar más que nunca, no siento los ventiladores. Muy bien. Entonces, yo quiero que definamos las palabras. Y la idea, por eso le dije que usted anote lo que le pueda interesar, lo que le pueda importar. Vamos a definir dos palabras importantes, o las palabras claves aquí. Primera palabra clave es bienaventurados. La segunda palabra clave es pobres. Son dos palabras claves que quiero definir. La palabra bienaventurado proviene del griego Macarios. Yo me acuerdo que un señor se llamaba Macario y uno se burlaba de él en el colegio, gracias. Y me acuerdo de que lo que yo no sabía era que en realidad el tipo era un bienaventurado, ¿no? Y nosotros no, ay, te pareces a Macario, ay, no me digas así. Pero el nombre es bonito, ¿no? Macario. Si usted le quiere poner a su hijo, hermana, puede cambiarle el nombre a su hijo, de Jaciel a Macario, Macario Zabaleta. Muy bien. Y Macarios significa bendecido, dichoso, feliz o afortunado. Y es tremendo porque el contexto de esta palabra era muy conocido en el contexto griego. Incluso había una isla que era la isla de Chipre y era muy, como se puede decir, muy famosa porque a los que vivían en Chipre o a esa isla se les llamaban los emacarios o los amacaria o la amacaria, que hablaba de las riquezas o de la fortuna que tenía aquella isla, porque esa isla tenía todo lo que puede tener un lugar para vivir bien. Tenía un buen clima, tenía riquezas minerales que eran muy necesarias en aquel tiempo, tenía el buen clima, hacía que pudieran tener diversidad en las frutas, en el sembrado. Así que el que vivía en Chipre, eso los de Chipre se les dice chipriotas, los chipriotas se les decían macarios, porque ellos eran afortunados por vivir allí en esa isla que tenía todo lo que cualquiera podía tener. Incluso decían que esa era la isla Macaria porque era la isla bendecida por los dioses, porque tenía todo lo bueno que cualquiera puede querer para vivir bonito, y además de todos esos paisajes y de todas las cosas que puede tener aquella isla. Entonces, bienaventurado es sencillo, un afortunado, una persona feliz, una persona dichosa, y es por algo es esa persona es bienaventurada o dichosa. En este caso, la otra palabra clave es pobre. Y pobre tiene dos significados, o más bien se usan dos palabras griegas para hablar de pobres. Muy importante esto. La primera que les quiero compartir es pens, P-E-N-H-S, pens, que quiere decir o habla del pobre, pero no del pobre en extremo, sino del pobre que no tiene mucho, pero tiene con qué, que puede trabajar, que vive del día a día, que tiene algunas cosas y que no es tan pobre. En ese caso, según el CISBET de Colombia,
ese sería como una pobreza moderada, diría yo, o pobreza todavía no extrema, pobreza extrema, pero aún ese se divide en otros. Pero está el otro significado, que es el que usa aquí el Señor, es tojos, P-T-O-J-O-S, tojos, que este tojos que usa, que es el que usa aquí el Señor Jesucristo, está hablando de un término diferente, y ya no es el pobre el que tiene con qué, o el que puede trabajar, o el que puede hacer algo para sostenerse, para pagarse lo que necesita, sino ahora Él habla del que está en la mendicidad, el que está en la indigencia. Para este está en la extrema necesidad. Él no depende de él para vivir, él depende de otros para vivir. Incluso hablando en esto, es la idea de alguien que carece de todo y vive en una situación de indigencia total. Es una pobreza tan extrema que obliga a la persona a rogar o a mendigar para poder vivir. Ese es el contexto de bienaventurados los pobres. O sea, según el contexto, este pobre era un pobre repobre. Era un pobre en extremo, a tal punto donde ese pobre, no podía depender de él para vivir. Tenía que depender de otros para poder subsistir. Incluso cuando aquí se habla de tojos, viene también de una raíz que es patosein, que quiere decir encogerse, encorvarse, y describe la pobreza de alguien que lo golpea tan duro que tiene que ponerse de rodillas. O sea, aquí no está hablando de alguien que tiene algo, aquí está hablando de alguien que no tiene nada. No tiene nada. Y es sorprendente porque precisamente el Señor dice: bienaventurado o bendito o qué afortunado es el hombre que está en una pobreza absoluta. Qué tremendo, ¿no? Entender esto era duro, pero era llamativo. ¿Por qué? Porque precisamente es donde viene la segunda parte, y es pobres en espíritu. Jesús no estaba hablando de lo material. El deseo del Señor era poder darnos a entender que de lo que Él estaba hablando, de quién era el afortunado, el bendito, el bendecido o el feliz, era aquel que dependía totalmente de otro espiritualmente para vivir, que no podía hacer nada para tener algo espiritual. Y en este caso, ¿a quién creen ustedes que se refería el Señor, que de quién dependemos para vivir? ¿De quién? ¿De quién depende usted para vivir en su vida espiritual? De Dios. Aquellos que reconocen su total dependencia de Dios, que son conscientes de su necesidad de Él, de su gracia para ser salvos y para ser guiados, hermanos. El pobre en espíritu se refiere a una actitud humilde y contrita, donde la persona reconoce que no puede alcanzar la justicia o la santidad por sus propios esfuerzos, sino que necesita de la ayuda divina. Y quiero dar un ejemplo rápidamente para esto, como inicio de los muchos o pocos versículos que voy a usar, y es Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Aquí nos va a abrir un poco más, digamos, a la práctica, porque la idea es poder entender la práctica de lo que es un pobre en espíritu, de alguien que depende totalmente de Dios. Lucas 18:9 dice: a los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Está hablando de Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién?
A ver, ayúdeme para que se le quede aquí en su mente. ¿Con quién oraba? O sea que nosotros podemos venir aquí y no orar a Dios, sino orar ¿a quién? O nosotros podemos ir a nuestra casa y orar, pero no orar con Dios. ¿Estamos orando con quién? Con nosotros mismos. O sea, estamos orando, estamos haciendo un culto al ego, a la autosuficiencia. Eso estaba haciendo este hombre. Este hombre, aunque fue al templo, él estaba demostrando su autosuficiencia. Él no estaba dependiendo de Dios. Él dice: yo oro a mí mismo porque por mí mismo he alcanzado lo siguiente. Miremos a ver, sigue diciendo: puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, este tipo de personas, o este tipo que estaba aquí, era un tipo que todo lo que estaba viendo, él dice: yo lo puedo hacer por mis obras, yo no dependo de Dios, yo puedo llevar una vida justa, yo puedo ser, entre comillas, claro está, porque ustedes saben de que ellos no eran tan justos como se hacían parecer, pero él creía eso. Él dependía de él para aparentar que era un justo. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, el tipo era un cristiano perfecto, ¿sí o no? Pero tenía un pequeño problema, de que todo lo que estaba haciendo, toda su vida, estaba llevada ¿hacia dónde? ¿Centrada en quién? En él. O sea, hay personas, hay cristianos que no son pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque su vida o su buena vida o su testimonio no es porque Dios lo esté, no es porque dependan de Dios, no es por la obra de Dios, no es por la gracia de Dios. Es porque ellos se creen buenos, porque ellos se creen autosuficientes, porque ellos creen que pueden sobrellevar una vida cristiana a la manera de ellos. ¿Qué problema, no? Y dice: más el publicano, vamos a marcar un contraste, estando a lo lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice el Señor Jesucristo concluyendo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltezca será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será, ahí está la clave, cualquiera que se humille. Y literalmente ahí humillar es arrodillarse y encorvarse. Ese era el contexto de la palabra patosén, que dice que es una pobreza tan extrema que no tiene nada, que lo lleva a humillarse y lo lleva a postrarse y a encorvarse. Ese es el contexto del pobre en espíritu. El pobre en espíritu no está de pie, sino que está a lo lejos, arrodillado, y ni siquiera levanta la vista, porque se siente indigno, porque sabe que de él no proviene nada bueno, sino de Dios. Y por eso él tiene que ir a Dios, y por eso él depende de la gracia de Dios, y por eso él no puede vivir sin Dios. Hay gente que si le quitan la Biblia y le quitan la iglesia, sigue siendo un buen cristiano. Serio. Hay gente así. Incluso hay iglesias que se creen tan ricas, y ahorita lo vamos a entender, que si le quitan al espíritu y le quitan siguen siendo buenas iglesias y creciendo. ¿Por qué? Porque la diferencia está en entender de dónde viene nuestra riqueza. Pero cuando entendemos eso, cuando entonces nos humillamos, cuando entendemos cuál es la posición que en realidad tenemos delante de Dios. Porque la posición que usted tiene y yo delante de Dios no es cualquier posición, hermano. ¿A qué me refiero? A que la posición que yo tengo delante de Dios es de alguien que necesita ayuda, socorro, que no puede vivir, que no se puede sostener, que no puedes hacer nada, como lo dice el mismo Jesús: fuera de mí nada podéis hacer. O sea, no hay nada, escúcheme, no hay nada que usted y yo podamos conseguir fuera de la ayuda de Dios. Nada, porque ni siquiera la salvación, y obvio que no. A esto se refería con este primer ejemplo. Por eso
Él decía: sé propicio a mí, pecador. Conoce su condición. Esta es la actitud de humildad y dependencia que ilustra en su totalidad el que es un pobre en espíritu, que no depende de él, depende de Dios. Yo le pregunto: ¿usted es pobre en espíritu según este primer ejemplo? ¿Reconoce que sin Dios, pero de verdad, reconoce que sin Dios usted no es nada, ni puede alcanzar nada, ni puede hacer nada? ¿Reconocemos eso? Porque eso tiene que evidenciar. No es que solamente yo lo entienda, es que yo lo tengo que vivir. Es que yo puedo decir: Dios, tú lo eres todo para mí, y eso no es una realidad, solamente es de la boca para afuera. Pero ser dependientes de Dios tiene que mostrar evidencias, tiene que haber un efecto visible, no solamente en nuestra boca, quizás en el pensamiento. Eso tiene que dar surgir un efecto. Y sabe, de esta clase de personas Dios dice: estos son los que son bienaventurados. Y es entonces cuando quiero aclarar lo que no es pobres en espíritu, sino pobres de espíritu, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces debemos tener cuidado cuando las personas, porque hay personas que enseñan que bienaventurados aquellos que viven en una pobreza total. Ay, entre más pobre, más humilde, y ay, por eso Dios está conmigo. Y enseñan a sus iglesias, y porque a veces son maestros, pastores que enseñan: bienaventurados los pobres, los que no tienen nada. Y hay que entender de que aquí no está hablando de cosas materiales. Déjeme decirle, yo le meto una cuña: la pobreza material no es buena, hermano. ¿O sí es buena? A ver, le pregunto: ¿es buena la pobreza? No. Incluso Jesús jamás habría llamado a un pobre: ay, bienaventurado, porque estás pasando necesidad, porque no tienes nada que comer, porque vives en mendicidad, porque no tienes ni dónde vivir, porque no tienes techo, porque no tienes para ir al médico, mira cómo estás enfermo. No. Incluso el evangelio de Dios va en contra de eso y busca erradicar eso. Se lo digo así. Eso busca el evangelio. Entonces, pobres en espíritu no está hablando a nivel material. No es de eso. Tampoco es esa pobreza que se refiere a falta de carácter, de ánimo, de firmeza en las decisiones. No, porque hay gente pobre de espíritu, ¿verdad? Que no se sabe si viven, ¿no? Son así, todos como que llevados por lo que los lleva el viento, no toman decisiones, están como que ahí, como que siempre literalmente dan lástima. No saben qué es de la vida, ¿no? ¿Para dónde voy? Para donde me lleve la corriente, donde ande la gente, y no son firmes, no tienen carácter, no tienen valentía para enfrentar. No, tampoco es de eso lo que habla aquí. El Señor está hablando de una persona que tiene sus fuerzas o que afronta las necesidades de su vida espiritual yendo siempre a Dios. Ahora, yo quiero dar unos ejemplos rápidamente, porque se me fue el tiempo, de las características de los pobres en espíritu y sus bendiciones divinas. Y quiero ir al Antiguo Testamento, porque este concepto de pobres en espíritu no es un concepto solamente ahí que Jesús se lo estaba inventando en el momento. No, era un contexto que está en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Y usted, si queremos, podemos usar muchos personajes del Antiguo Testamento que mostraron su pobreza en espíritu, su dependencia total de Dios. Pero yo quiero ir a versículos claves para entender las características y las bendiciones divinas de los pobres en espíritu. Así puede ponerlo como título: los pobres en espíritu, características y bendiciones divinas. Y déjeme decirle que desde el Antiguo Testamento Dios ha tenido cuidado especial para los pobres. Siempre advirtió sobre ellos su cuidado y la ayuda para los tales. O sea, los pobres siempre
han estado en la mente de Dios. Siempre Él incluso dio leyes conforme a lo que se debía hacer con los pobres. O sea, esto no fue algo que ahora, siempre Dios tuvo en la mente, o ha tenido en la mente, y va a tener en la mente o en su corazón a los pobres. Pero mire lo que dice, y vamos a comenzar con David, uno de los personajes del Antiguo Testamento que más podemos reconocer su dependencia de Dios y su pobreza espiritual es David. Y por eso quiero leerle el Salmo, o quiero que leamos Salmo capítulo 34, versículo 6. Vamos a ir rapidito. Salmo 34, 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y si usted conoce un poco el desarrollo de la vida de David y su contexto, usted sabe que David no era pobre, al estado del que hemos entendido, que el pobre es el que no tiene nada. Nada es nada, nada, no tiene nada. David sí tenía familia, tenía hermanos, tenía un papá de nombre, era de una buena tribu. Así que David sí tenía. Pero él dice, este pobre, él está diciendo, este pobre clamó y Jehová le oyó. Cuando él dice este pobre, ¿a qué pobreza cree usted que se está refiriendo el Señor Jesucristo? David. ¿A qué? A la pobreza espiritual. A la pobreza espiritual, a su necesidad, al socorro y a la ayuda que él está pidiéndole de Dios en ese momento. Porque él en ese momento, al decir soy un pobre, dependo de ti, no puedo hacer nada, no depende de mí mi salvación, me están persiguiendo, me están acusando de algo que no he hecho, me quieren matar, ¿cómo hago? No, estoy indefenso. Y dice, este pobre, este necesitado, dice, clamó. Entonces, lo primero que vemos es que un pobre en espíritu, ¿qué hace? Según este contexto, ¿qué hace? ¿Qué hace? Clama. No solamente ora, clama. Claro, porque el orar es, bueno, Señor, te doy gracias. Pero el clamor, Señor, tú sabes, mira, me están persiguiendo. Ya sale de acá el clamor. O sea, un bienaventurado, bueno, más bien no, un pobre en espíritu es una persona que clama de corazón, que entiende su indefensión. Y en este caso, este pobre en espíritu, que la primera característica que podemos ver es que clama a Dios por ayuda, que depende de la ayuda de Dios para ser salvado, tiene una bienaventuranza. ¿Y cuál fue la bienaventuranza? Vamos, ayúdeme a verla aquí. ¿Cuál es la bienaventuranza? ¿Cuál es la fortuna que tiene este pobre que clama? Que Jehová le oye. Es que con esto vamos a entender por qué Jesús dice, afortunados los pobres en espíritu. ¿Y por qué es el reino de los cielos? Aquí lo vamos a entender. Primero, un bienaventurado en espíritu, pobre en espíritu, es bienaventurado porque clama y porque Jehová le oye. Dígale que está a su lado, si ves, te conviene reconocer tu pobreza. O sea, Dios lo escucha y dice que también lo libra. Diga conmigo, vea, qué bonito, ¿no? O sea, el Señor está a la acción de aquellos indefensos, de aquellos pobres, de los que reconocen su pobreza espiritual. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos por otro salmo, 72:13. Vamos a leerlo desde el 12. 72:12. Dice, porque Él librará al menesteroso que clamare. Ahí es pobreza. Y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Ay, qué bonito esto, ¿no? Y tendrá misericordia de quién. A ver, ayúdeme ahí. ¿De quién? No, pero con ganas, como si hubiera desayunado yuca con suero. Y tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres.
del engaño y de la violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos, por si llegan a morir, será preciosa ante sus ojos. Diga conmigo, wow. Ay, pero dígalo, wow. Sorpréndase, dígale, ¡ah, qué tremendo! Dios libra al menesteroso. Dios libra al que está indefenso. Qué bueno. Por eso él dice, bienaventurado el que no tiene quien lo defienda, porque si es un pobre en espíritu, ¿sabe quién lo va a defender? El de arriba. ¿Qué le parece eso a usted? A ver. ¿Qué le parece? ¿No le parece maravilloso el entender que el pobre en espíritu no depende del hombre, no depende de las circunstancias, no depende del pastor, del líder? El pobre en espíritu entiende que ¿de quién depende él? De Dios. Y como depende de Dios, ¿qué dice Dios? Yo lo hago, hijo mío. Tranquilo. Yo lo hago. ¿Qué necesitas? Yo te atiendo, yo te salvo del engaño, de la violencia, yo te redimo. Y además de eso, si yo permito que te pase algo y que tu sangre sea derramada, preciosa es a mis ojos tu sangre. Wow, hermanos, qué maravilla. Hermanos, un pobre en espíritu tiene un valor maravilloso delante de Dios. Y por ese valor tan maravilloso, por ser humildes, por reconocer nuestra necesidad de Dios, Dios actúa con compasión y salvación. Salmo 107, 41. Salmo 107, 41 dice así. Esto es maravilloso. Pero levanta al pobre de la miseria y multiplica las familias como rebaños de ovejas. Se lo voy a repetir para que por el Espíritu lo pueda entender. Dice, pero levanta al pobre de la miseria y multiplica las familias como rebaño de ovejas. Hermanos, generalmente el pobre no se multiplica. Bueno, no así acá, estamos hablando de allá. El pobre no se multiplicaba. ¿Sabe por qué? Porque no tenía con qué alimentar a la familia. Y es verdad, si usted está mal, ¿de qué va a tener? ¿Qué le puede dejar? Chévere uno multiplicarse cuando tiene con qué dar, cuando tiene herencia para dejar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero uno bien mal y multiplicándose y con problemas y con deuda, hermano, pero dice que como el pobre, ¿de quién depende el pobre? De Dios. Entonces es bienaventurado porque no es pobre. Bueno, sí es pobre, pero no es pobre. Dice que Dios lo levanta y que por medio de esa ayuda de Dios, esa ayuda divina, Dios lo saca de la miseria a tal punto donde Dios comienza a multiplicarlo. Dígale que está a su lado, mira, tú eres uno quizás hoy en tu familia, pero Dios te va a multiplicar. Dígaselo así, dígaselo que está a su lado. Tú eres uno quizás en tu familia, pero tú te vas a multiplicar porque al pobre lo levanta de la miseria Dios. Hermano, esto tiene un significado espiritual maravilloso. Porque pensamos muchas veces, yo soy el único en mi familia cristiano. Ay, hombre, nadie me quiere, todos me odian. Dios dice, mijo, ahora eres uno. Pero muy pronto vas a ver cómo te vas a multiplicar y vas a hacer bendición. Porque Dios lo levanta. Porque el pobre en espíritu depende de Dios y Dios es el que hace la obra, no tú, mi hermano. Dios es el que levanta, Dios es el que sustenta, Dios es el que eleva al pobre. Concuerda o encaja con el Salmo 109, 31. Mire lo que dice este salmo. Salmo 109, 31. 109, rapidito Junior, corre. Este todavía es más maravilloso. Porque Él, ¿quién es Él? Porque Él está a la diestra del pobre para salvar su vida de los que lo condenan. Sorpréndase otra vez, diga, wow. Es que nosotros tenemos un abogado, un juez justo. Y dice que para ese pobre que no tiene quien lo defienda,
nada más y nada menos, quien lo defiende, ¿quién es? A ver, Dios. Dice, porque Él está a la diestra del pobre. Imagínense a un pobre con Dios a su diestra. Imagínense eso. Imagínense a alguien que no tiene nada, que está mal, que está en la inmunda, pero con Dios a su lado. Diga, yo me imaginé esa escena en mi mente y yo digo, ¡uy, qué belleza! ¡Maravilloso! Un pobre, andrajoso, mal vestido, casi moribundo. ¿Por qué no? Pero con Dios a su lado. Hermano, ¿qué prefieres? ¿Esa escena o la escena de un hombre vestido de púrpura, verdad? Así bien engalanado con una canasta llena de comida, pero sin Dios al lado. ¿Qué escena prefieres tú? Te pregunto, ¿qué escenas prefieres? ¿No fue así lo que pasó también con Lázaro y el que se vestía de púrpura? Al final, ¿quién fue el bienaventurado? Le pregunto, ¿quién fue el bienaventurado? Lázaro, ¿no? Es impresionante ver cómo el pobre de espíritu, como depende de Dios, Dios dice, yo estoy aquí para defenderte. El que se meta conmigo, el que se meta contigo, se mete conmigo. El que te diga algo, tranquilo, como tú no tienes para pagarte un abogado, yo me convierto en tu abogado, yo me convierto en tu defensor, yo me convierto en el que te defiende para salvar su vida de los que lo condenan. Así pasó también como cuando en la profecía o en la visión profética que tuvo Zacarías, en el capítulo 3, cuando el sacerdote Josué se presentó delante de él, dice que estaba vestido de ropas viles y Satanás estaba ahí, mira, acusándole. Y él estaba ahí, Josué ahí, y dice, Señor, ¿cuál es el problema, Satanás? Venga, póngamele ropa nueva, mitra nueva y ya. El problema es la vestidura. Si el problema es vestido, yo se lo cambio, porque mi gracia supera cualquier acusación. Y dice que fue vestido y engalanado. Hermanos, esa es la obra de Dios. Dios defiende al pobre. Ay, pero anímese, de verdad. Ok, seguimos. Salmo 113, 7. Vamos a ver. Corre Junior, Salmo 113, 7. No, 5 mejor, vamos a ponerlo desde el 5. ¿Listo? Una pregunta, ayúdeme. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Esto me parece, mi hermano, yo me deleité haciendo esto. Mire, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar el cielo y la tierra? Mire, Dios se baja, porque es que sí, la tierra es una motica en el, una cosita así chiquitita. Pero Dios dice que en su grandeza Él se humilla para mirar el cielo y la tierra. Y dice, Él levanta del polvo al pobre. Wow. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de sus hijos. Aleluya. Mire, aquí yo puedo ver la restauración total de un pobre en espíritu. Aquí está la obra perfecta, maravillosa de Dios. Él está allá, pero Él tiene su mirada puesta en sus hijos. Hermano, y el propósito, la plenitud del llamado, del éxito de nuestras vidas, ¿sabe de quién? Depende de Dios. Pero también Dios está buscando aquel que entienda que tiene que humillarse delante de Dios, que tiene que reconocer que Dios es el que lo hace. Dios, mire, no hagas nada, deja que Dios haga. Deja que sea Dios el que te levante del polvo, de lo vil y menospreciado, de donde nadie te ve, de donde nadie te mira. De allá Él toma y levanta. Dice que hasta del muladar, era un lugar muy horrible.
Y sabe, dice, y los pone en un lugar de honra al lado de príncipe. Wow. ¿Sabe qué dice el libro de Efesios? Que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Oh, ¿está entendiendo por qué somos afortunados nosotros? ¿Sí? ¿Sí está entendiendo? Porque un pobre en espíritu Jesús lo llamó bienaventurado. Hay más. Isaías 62:1. Isaías 62:1 dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre, y aquí sí ya conecta con lo que es la idea central de nuestra enseñanza. Y miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Aquí una característica de un pobre en espíritu no solamente es que es humilde y pobre, sí, pero ¿por qué lo es? Porque obedece a la palabra de Dios. Y dice que la bienaventuranza en este contexto es que aunque Dios esté en lo alto, en lo más sublime, en lo más excelso, allá en los cielos de los cielos, donde es su trono, allá donde está sentado, rodeado de gloria, dice que desde allá Él nos mira a nosotros. Y esta mirada es una mirada de cuidado. Escúcheme, de cuidado. O sea, cuando pensamos en esta mirada, quizás se nos puede, ay, Dios está vigilándome, ay, qué miedo, donde igual Dios lo hace, pero esta es una mirada de misericordia, de gracia. Esto es una mirada de cuidado. Esto me imagino, y déjeme tratar. Es como cuando tú ves a tu hijo haciendo algo y tú dices, oye, pero qué belleza mis hijos, ¿no? Qué linda mis hijas, ¿no? Qué hermosas, qué bonita. Y yo di esas hijas tan bonitas, digo yo. Y yo me quedo viéndolas así. Hay veces lo hago de noche cuando estoy en el cuarto orando por ellas. Y yo las puedo ver ahí. Yo digo, qué belleza, ¿no? Tan feo yo, o tan bonita mis hijas. Y las miro con amor y las miro con gracia. Y dan ganas de abrazarlas, pero las despierto. O sea, me dan sentimientos tan bonitos hacia ellas. Dios está allá, pero de verdad que a nosotros nos mira, o a los pobres en espíritu, nos mira muy bonito. Dígale que está a su lado, Dios te mira bonito. Dígaselo. Sofonías capítulo 3, versículo 12. Mire lo que dice Sofonías. Hablando ya, aquí Sofonías es el último capítulo. Está hablando en su contexto del castigo sobre el pueblo que lo abandonó, que lo dejó. Pero mire cómo dice él esto tan precioso. Pero dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. O sea, no iba a dejar un pueblo inteligente, los príncipes, los sabios, los nobles. Dice, el mismo Señor se encarga, Él hace esa labor. Dice, pero dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que confiará en el nombre del Señor. O sea, ¿quiénes iban a clasificar para quedarse en ese momento cuidando de Jerusalén? Estando allá, pendiente. Dice, un pueblo humilde y pobre y que confiaban en Dios. Y es que eso es lo bonito de todo esto. Lo bonito de esto es entender
que el pobre en espíritu es el que reconoce que Dios es todo en su vida. Pero ¿sabe una cosa? Aplicado también a los pobres materiales, tienen más beneficio o más inclinación un pobre en material confiar en Dios que un rico. Y ahorita lo vamos a ver con lo que dice Santiago, el apóstol. Tiene más posibilidades que un pobre, por medio de su pobreza, de su necesidad, reconozca y vaya a Dios porque no tiene quien ir, y eso lo ayuda a ser bienaventurado, porque ya no solamente va a ser un pobre materialmente, sino que va a ser un pobre en espíritu que un rico. Y por eso para Dios es más fácil trabajar con esta clase de personas. ¿A quién cree que vino Jesús aquí cuando vino a la tierra? A ver, ¿a quién? Diga conmigo: a los pobres y necesitados, a los enfermos, porque él mismo dijo: los pobres son los que necesitan, no los sanos, los enfermos. Y dice: el remanente de Israel el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá. Mire las características de un pobre en espíritu, que estamos hablando de un regenerado, no de un degenerado, de un regenerado. Dice: este remanente pobre, humilde de espíritu que el Señor dejó, que confían en Él, dice: no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca, ni en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Recíbalo que esto es para usted. No, pero de verdad diga amén. Yo recibo, Señor, esa promesa. Dice: porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien. O sea, quien creyera. Esto es lo bonito de esto, de entender. El rico es el que se siente seguro. ¿Por qué? Por su riqueza, ¿sí o no? El rico se siente seguro por sus riquezas, por su plata. No tiene una buena casa, construida con los mejores materiales, cercada con una cerca eléctrica, vigilada por el circuito cerrado de televisión, alarmas, todo lo que pueda. Y uno creería que ¿quién estaría más seguro y mejor confiado? El rico, no. Pero no es así. A nosotros los pobres en espíritu, aunque vivamos debajo de un puente, ¿sabe quién va a apacentarnos y a guardarnos? El Señor. De Él viene nuestro cuidado y nuestra fortaleza. Amén. Por eso usted no va a tener quien ande por ahí: que tú, que. Cuidadito con pegallo, decía mi abuela. Cuidadito, usted no sabe con quién se mete. Y es para que no lo digamos con: usted no sabe quién soy yo. No, es que tú no sabes quién soy yo. Ojalá que te quédese quieto. Isaías 57:15 dice: porque así dice el alto y sublime, conecta con la idea pasada, que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, pero también, qué contraste tan tremendo este. Mire, dice: yo habito en lo alto y santo, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Mire cómo, o sea, nuestro Dios es un Dios sin igual. Por eso no hay un Dios como Él. No lo va a encontrar igual. Se han querido hacer dioses, pero no como nuestro Dios. Él es alto, habita en la eternidad, Él es sublime, pero dice: pero también allá en esa grandeza. O sea, imagínese, la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Imagínese. Y eso es lo grandioso, pero también lo sencillo de nuestro Dios. Él habita en esa grandeza, pero también hace morada con el humilde, con el contrito, con aquel que es pobre en espíritu. Y ya para cerrar en esta parte, Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 dice de la siguiente manera, porque palabras de Jesús por medio del apóstol Juan: porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un
miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y el contexto aquí es las palabras a la iglesia de la Odisea, para un líder espiritual, y ese líder creía de que él era rico, y quizás sí era rico materialmente, tenía muchas cosas. La Odisea, según la historia, era una de las iglesias más ricas, hablando en la parte material, por ser esa ciudad, una ciudad de mucho comercio, muy rica. Y obviamente quizás había gente en la iglesia que tenía muchas riquezas, y por ende su pastor, se dice, comentan solamente los que han hecho comentarios, de que el pastor también tenía sus guardados, tenía su plata, sus empresas, y él todo lo que tenía lo hacía sentir grande, bendecido, prosperado y en victoria. Pero ¿qué pasaba? Que este hombre había entrado en lo mismo que vimos en el carácter de aquel judío, de aquel fariseo que fue a orar. Él se creía muy bendecido porque lo lograba a través de sus obras. ¿Y por qué lo puedo decir así? Por lo que el Señor le va a decir. Y el Señor, diciéndole y llamándole la atención, le dice: tú dices que eres rico, que no tienes necesidad, pero déjame decirte la verdad, no lo eres así. Porque ese es el problema de aquel que si es rico, autosuficiente, en realidad no lo es un desventurado, un pobre. Pero el que en realidad, mire cómo son las cosas en el reino de los cielos, cómo es el reino. Ahora el pobre es el que es bienaventurado y rico. ¿Me hago entender? O sea, este pastor autosuficiente, o esta iglesia autosuficiente, que pensaban que lo que tenían era conseguido por medio de obras humanas, Jesús le dice: no, son pobres porque no me buscan, porque no confían en mí, porque no dependen de mí. Mano, mucho cuidado, porque esto es muy importante reconocerlo. Todo cristiano nacido de nuevo tiene que marcar la diferencia. Nosotros dependemos de Dios completamente, en todo. No son unas cuantas cosas, es todo. Y todo es el llamado a ser pobre en espíritu tiene que redefinir nuestras prioridades. No se trata de acumular entonces riquezas terrenales, sino de ser ricos en la fe. ¿Quién dice eso? Santiago capítulo 2 versículo 5. Mire cómo dijo él: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, yo tengo que redefinir mis prioridades. Mi prioridad es depender de Dios. No es un mandato, es un llamado a experimentar la plenitud de Dios. No es que el Señor los mando a que sean, no. Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, o esta es la fortuna de los que son pobres en espíritu. No es es más bien un llamado para que podamos experimentar la plenitud de descansar en el poder de Dios. Ahora, aquí se promete el reino de los cielos. En esta bienaventuranza al final dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino. No será, no va a ser, es el reino de los cielos. Quiere decir que esta bendición no es para el futuro, va a ser plenamente legalizada en el futuro, pero ya nosotros estamos viviendo en la plenitud del reino de los cielos a través de la obra redentora de Cristo. Ya tenemos beneficios, ya usted tiene beneficios. Bueno, los que acabamos de leer, muchos. En conclusión, mis queridos hermanos, yo le quiero decir: reconozca la necesidad de Dios en su vida. Cultivemos la humildad, practiquemos la humildad espiritual.
Busquemos a Dios de corazón sincero, no como que ahí para que me vean. No, que sea sincero. Y claro, como yo entiendo esto, entonces yo voy a poder ser compasivo con los demás. Entonces yo no voy a juzgar, sino que antes voy a condolerme del otro, porque yo sé cómo estoy yo. ¿Para qué si todos somos aquí pobres en espíritu? ¿Quién es rico? Nadie, pobres todos, necesitamos todos de Dios. ¿Para qué me voy a yo creer algo si todo lo que yo tengo depende de Dios, si todo viene de Dios, si todo lo que yo soy es por Dios? ¿Para qué? ¿Qué gloria tengo yo en lo que he recibido de Dios? Nada. Entonces, si yo entiendo esto, yo voy a dejar de señalar, de juzgar, más bien voy a acoger a aquel que necesita entender esta verdad, quizás como yo la he entendido, y por eso la estoy viviendo. Qué bueno eso, mi querido hermano. Y eso todo con el ejemplo más sublime. Invito al pastor por acá si me colabora. Y mire, todo esto basado en el ejemplo o el mayor ejemplo que podemos encontrar en la Escritura, que es el ejemplo de Cristo. Cierro con 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Hermanos, créanme que ahí yo podría pasar toda la mañana aquí hablando, con todos los materiales. Creo que todos. Esto ha sido maravilloso, lo que podemos encontrar acerca de esto. Y dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Se hizo pobre, siendo ¿qué? Imagínense, esto sí es humildad, ¿no? Nosotros somos humildes porque nos toca, porque somos pobres. ¿Para dónde vamos a coger? Aunque hay pobres, orgullosos, pobres, ¿cómo es que dice? Orgullo con hambre. Jesús, estando, según Filipenses 2, en la condición de Dios, no le importó la condición de Dios, sino que se bajó, se vació. Aquí también lo dice. Dice: siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Ahí está el plan de los pobres en espíritu. El pobre en espíritu se vuelve pobre o reconoce su pobreza. ¿Sabe para qué? Para ser enriquecidos con todos los dones celestiales, con toda riqueza espiritual. En realidad, déjeme decirle, usted no es pobre, usted es rico. Por eso usted es un bienaventurado. ¿Qué tal? Usted es un bienaventurado. El Señor lo hizo y dice: Él se hizo pobre para darnos riqueza. Póngase de pie. Y le quiero decir: bendita la persona que es consciente de su total indefensión y pobreza, y pone toda su confianza en Dios. No sé si usted se puede considerar un cristiano. No sé si se puede considerar un cristiano. Ojalá que sí, yo espero que sí. Pero ahora le pregunto: ¿usted es un pobre en espíritu? Ya es otra cosa. Usted es una persona que se doblega y reconoce totalmente que usted depende de Dios en todo. Porque creo que hay muchos, creo que sí, hay cosas que yo le entrego a Dios, hay cosas que le pido a Dios, pero hay reservas. Hay cosas que usted no le ha entregado a Dios por completo. Hay cosas a las que usted se ha enriquecido con esas cosas, porque no se las quiere entregar a Dios. Jesús entregó todo y se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. Hermanos, es que el beneficiado con este reconocimiento se dio cuenta que somos nosotros. No se haga el rico que no lo es, por favor. Dígale que está a su lado: no se haga el rico que no eres. No te hagas el que puedes, no te hagas el fuerte, no te hagas el inteligente, no te hagas el que te la sabe todas, porque no es así. No la sabemos todas. No somos fuertes. Yo siempre le digo al Señor: Señor, si hay algo bueno y bonito en mí, si hay algo, eso es tuyo, Señor. Porque sin ti, si me quitan todo lo que tú eres en mí,
qué vergüenza sería yo. Cierre sus ojitos allí. 5 minuticos más. Y no sé si tienes algo para decirle al Señor Jesucristo. Dile algo, dile algo. Quizás hay cosas, beneficios que has perdido. ¿Sabes por qué? Porque no eres pobre en espíritu. Porque has querido hacer las cosas a tu manera. Porque has querido hacer las cosas en tus fuerzas. Hermano, deja la autosuficiencia. Que aunque quizás quieras creerte el que te la sabes toda, quieras hacer del que tienes todo bajo control, no es así. Entrégate por completo a Dios. Entrega tu corazón a Dios. Vamos, dígaselo, dígaselo. Señor, te entrego mi corazón. Vamos allí con sus propias palabras. Dígale: Señor, te entrego el trono de mi corazón. Entrégueselo, entrégueselo. Dile: Señor, te entrego el trono de mi corazón. Siéntate allí. Tú eres el rey. Tú eres el príncipe de mi vida. Yo dependo de ti. Señor, yo no tengo nada que ofrecerle a nada ni a nadie. Por eso necesito de ti para ofrecer algo. Porque yo no tengo nada. Yo soy un pobre. Yo soy pobre, Señor. ¿De dónde si no tengo? ¿De dónde amor si mi amor viene de ti? ¿De dónde mi bondad si mi bondad viene de ti? ¿De dónde la misericordia que puedo darle a otros si viene de ti? ¿De dónde la gracia si viene de ti? ¿De dónde el bien si todo viene de ti, Señor? Todo procede de ti. Señor, necesitamos. Por eso, Señor, quizás muchos no alcanzamos a vivir esta bienaventuranza a la total plenitud porque no somos pobres, Señor, en espíritu. Porque somos arrogantes y orgullosos muchas veces delante de ti. Porque no queremos soltarnos, Señor. Porque no queremos soltar aquello que queremos controlar y que no, ¿para qué? Si solamente trae, Señor, prejuicio, preocupación, mala conciencia, nos alejas de ti, Señor. Señor, más bien queremos abrir nuestro corazón en esta mañana y pedirte perdón, porque hemos andado quizás en la vanidad de nuestra mente, llevados, Señor, por el orgullo, por la autosuficiencia, llevados, Señor, por nuestro propio entendimiento, Señor. Perdónanos. Y por eso, Señor, hay cosas que no estamos viviendo a plenitud, como tu mirada, como tu respuesta, como el cuidado, como esa defensa tuya. No, Señor, es mejor depender de ti que depender de nosotros y del hombre, porque tú eres, Señor, lo más alto, lo más sublime, pero también eres humilde para acercarte a nosotros y darnos tu mano y levantarnos del polvo y del muladar para hacernos sentar con príncipes. Amado Padre, Señor, ministra nuestro corazón mientras te cantamos.